Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir una pantalla nuevamente. Un segundo, por favor. Ok. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Delgado. Yo soy académico de tiempo completo del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a esta que es la primera sesión del ciclo de conferencias de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano. La videoconferencia que vamos a tener el día de hoy es la titulada ¿Por qué la planeación urbana da tan malos resultados? Algunas hipótesis y una propuesta alternativa que va a estar a cargo del doctor Leonardo Martínez. Y antes de darle la palabra a la doctora Celia Gómez, que es la coordinadora de la maestría, me gustaría que me permitieran darles algunas consideraciones o comentarles algunas consideraciones que deberíamos tener presentes para el correcto funcionamiento de esta sesión. En primer lugar, quería comentarles que la videoconferencia está pautada para ser desarrollada en un periodo de entre 45 minutos máximo una hora. Al finalizar la presentación del doctor Leonardo Martínez, se va a contar con un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas se van a poder enviar vía chat al término de la presentación. Una de las cosas que queríamos destacar es que el chat va a estar inhabilitado, pero ustedes van a recibir un mensaje vía chat, van a recibir un anuncio en donde al finalizar prácticamente la sesión de la presentación, en donde van a ser notificados de que ya pueden empezar a escribir sus comentarios. Esto va a ser un poquitito antes de que se presente, desde que se concluya, perdón, la presentación del doctor Martínez. Y por cuestiones de logística y de tiempo no va a ser posible a lo mejor leerlas todas, pero para favorecer la participación de muchos de ustedes, la escogencia de las preguntas va a ser de manera aleatoria. Los micrófonos van a estar inhabilitados durante toda la sesión, o sea, los únicos que van a estar abiertos son los de la coordinación de la maestría y del expositor. Y esta videoconferencia va a ser videograbada y podrá ser utilizada para fines académicos. ¿A qué nos referimos con eso? A que va a poder ser utilizada, por ejemplo, para alguna clase en algún momento dentro de la universidad. Si ustedes quisieran alguna información adicional sobre este evento, sobre esta conferencia en particular, sobre la maestría como tal, sobre la sesión informativa que vamos a tener la próxima semana de la maestría, por favor escríbanos al correo que está ahí abajo en la pantalla y con muchísimo gusto vamos a poder atender a sus inquietudes. Entonces, de mi lado, eso sería todo y voy a proceder a darle la palabra a la doctora Celia Gómez. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la videoconferencia que la planeación urbana da tan malos resultados, algunas hipótesis y una propuesta alternativa que nos presenta el doctor Leonardo Martínez Flores. Quiero leerles una breve reseña, digo, y es muy breve porque realmente el currículum del doctor Martínez es muy extenso y más que nada nos interesa escucharlo el día de hoy. Estamos seguros que van a surgir muchas inquietudes con respecto al tema que va a platicar el día de hoy. Y bueno, el doctor Leonardo Martínez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con estudios de maestría en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con un diplomado en altos estudios de economía matemática y un doctorado con mención honorífica en ciencias económicas con especialidad en economía urbana por la Universidad de París, Nanterre. Recibió el Premio Nacional de Economía Juan F. Noyola en 1994 gracias a su tesis doctoral. Ha participado en el diseño y elaboración de varios proyectos de política pública, entre los que destaca el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2010-2020, reconocido a nivel internacional como uno de los primeros instrumentos de política pública que planteó una concepción ecosistémica de la calidad del aire que incluye endógenamente aspectos como las eficiencias urbanas y los sistemas de incentivos económicos y sociales. El doctor Martínez ha sido miembro de numerosos consejos y comités científicos, así como profesor en diversas instituciones y programas académicos. Actualmente es socio director de AECUM AC y profesor de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano en esta casa de estudios. De nuevo, muchísimas gracias a Leonardo por tu participación el día de hoy y muchísimas gracias a todas y todas ustedes que nos acompañan en esta muy interesante ponencia. Bienvenidos de nuevo y gracias.
Muchas gracias, Shelly y Carlos, por la invitación. Estoy esperando a que podamos compartir la pantalla para empezar a platicar el tema del día de hoy. Se trata, como ya lo mencionaron, sobre la planeación urbana y muy específicamente con la intención de contestar algunas preguntas básicas como por qué la planeación urbana que tenemos da tan malos resultados. Déjenme ver si sube la pantalla. Muy bien. De acuerdo. Bien, lo primero que voy a hacer es plantear cuáles son los bloques del contenido de la plática. Primero, vamos a ver cuál es el enfoque del análisis que se presenta sobre la planeación urbana convencional. Son unos puntos muy breves, pero para entender desde el punto de vista desde el cual se va a realizar el análisis del tema. El segundo bloque es el planteamiento de las hipótesis que explican por qué se obtienen estos malos resultados. En este bloque tengo la intención de presentarles, son 3 hipótesis que desde mi punto de vista permiten entender mejor por qué el ejercicio o el esquema de planeación urbana que tenemos actualmente da generalmente malos resultados. El tercero de los bloques tiene que ver con principios y elementos para una transformación evolutiva, que es la alternativa que yo les voy a presentar como una, por supuesto, de muchas posibles, y que he denominado como una transformación evolutiva. Al final, el cuarto bloque tiene que ver en algunos elementos que dan una idea de cómo se podría instrumentar este tipo de proceso de transformación. Bien, entonces, el enfoque y el análisis que se presenta, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? En primer lugar, observar a la planeación urbana desde afuera. Mi intención no es tratar de analizar los cambios internos que ha sufrido el esquema de planeación urbana que tenemos actualmente, hasta llegar al esquema o al marco de planeación que se aplica actualmente en México, sino mi idea es más bien incluir algunas ideas nuevas y verlo desde afuera. Tratar de entender no tanto cómo ha ido cambiando el esquema de planeación, sino por qué tenemos el esquema de planeación que se aplica actualmente. Y haciendo énfasis en un fenómeno que me parece fundamental para entender solamente este aspecto del funcionamiento y la evolución de las ciudades, sino muchos otros problemas del mundo actual, que es el fenómeno de la complejidad. Bien, entonces, el planteamiento de las hipótesis que explican por qué se obtienen malos resultados. Primero, asumimos como cierto, porque no es el tema de hoy discutir si es cierto o no, vamos a asumir como cierto que la mayoría de las ciudades mexicanas y muchísimas otras están no planeadas. Entonces, las dos preguntas básicas que nos hacemos son ¿por qué la planeación urbana da tan malos resultados? Y ¿por qué se sigue planeando a las ciudades de la misma manera? Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿no?, que tiene que ver con los resultados, hay dos hipótesis iniciales. La primera dice, la planeación tradicional responde a una concepción lineal de la ciudad, cosa que voy a explicar con algunos argumentos más adelante. Y la segunda hipótesis se refiere a que las técnicas de planeación tradicional se desarrollaron a partir de normas de diseño arquitectónico. Yo sé que entre los escuchas va a haber muchos arquitectos. Esto no va a ser, por supuesto, ningún ataque personal a la profesión de arquitectura, pero sí me parece muy importante señalar la contribución que las escuelas de arquitectura han tenido históricamente en la configuración del esquema de planeación que tenemos actualmente. Entonces, ¿cuáles son los argumentos
que sostienen la primera hipótesis, que es la que afirma que la planeación tradicional responde a una concepción lineal de la ciudad. Bueno, estos argumentos los voy a plantear de esta manera porque son argumentos aceptados comúnmente en la práctica de la planeación. Se cree que se entienden y se conocen las preferencias y las necesidades de todos los habitantes de la ciudad, lo que permite prever y, en caso de ser necesario, controlar sus decisiones, sus conductas y sus actividades. Esto se refiere al hecho de que el urbanista en turno, el urbanista encargado de diseñar y elaborar un plan o un programa de desarrollo urbano, cree, ¿no? Entiende que sabe cuáles son las preferencias y los gustos y las necesidades de la gente y por lo tanto diseña una ciudad o una parte de la ciudad que les permita vivir adecuadamente a todas estas personas. El segundo argumento es que también se cree que se entiende bien cómo funciona la ciudad y cómo dirigir su desarrollo hacia la imagen objetivo de la ciudad que queremos. Esto es muy común en el ejercicio de planeación. En todos los planes y programas de desarrollo urbano que se elaboran, siempre en la exposición de motivos tenemos una imagen objetivo y una serie de argumentos o de frases aspiracionales como el de la ciudad que queremos. Eso también es muy común en el ejercicio de planeación. El tercer argumento dice, se cree que las preferencias y necesidades de los habitantes, así como el funcionamiento y el desarrollo de la ciudad, se pueden plasmar en un plano y en un paquete de normas de diseño arquitectónico. Entonces, no solamente se cree que se puede entender cuáles son las preferencias y cuál sería la manera en la que las personas quisieran vivir en la ciudad, sino las técnicas de planeación que se han ido enseñando en las escuelas y que se aplican en las oficinas de planeación, asumen que todo eso se puede plasmar en un plano y en un paquete de normas de diseño. Más adelante voy a referir, por supuesto, de nuevo estos argumentos para poder contrastarlos con una visión alterna. Ahorita simplemente la lista de los argumentos que sostienen la primera hipótesis. La cuarta hipótesis, el cuarto argumento dice, se cree que la aplicación estricta de las normas siempre tiene efectos positivos para la ciudad y sus habitantes, y que dichos efectos son los mismos en el corto y en el largo plazo. La número 5, se cree que mientras más ámbitos sean abordados por las normas, mayor es la integralidad de la planeación. Esto también es muy común en la praxis de la planeación. Mientras más temas o aspectos incorporemos al plan o al proyecto, pensamos que el proyecto es más integral, ¿no? Lo cual vamos a contrastar con una visión alterna más adelante. El sexto argumento dice, se cree que cuando los habitantes no respetan lo indicado por el plano y las normas, eso se debe a comportamientos de especulación, dolo, abuso o egoísmo que deben ser corregidos o penalizados. Es decir, cuando los habitantes de la ciudad o los diferentes agentes que habitan o viven en la ciudad todos los días no se comportan o no realizan las actividades tal y como las concibió el urbanista, entonces algo anda mal, ¿no? Algo anda mal porque no se están comportando de acuerdo a lo que se presumió cuando se elaboró el plan o el programa. El séptimo argumento es, se asume que muchas partes de la ciudad están consolidadas y que por lo tanto no pueden ser intervenidas. Esto también es un argumento muy común, muy generalizado, de ver muchas partes de la ciudad que no necesariamente son patrimonio histórico o cultural de las ciudades, como zonas consolidadas que ya no pueden ser intervenidas, que ya no deben ser tocadas. Y esta visión, así como un poco fatalista de la ciudad, ha generado también muchas complicaciones y malos resultados. Finalmente, el octavo argumento dice, se cree que el uso de estadísticas descriptivas es suficiente para entender, explicar y pronosticar el funcionamiento de la ciudad y su desarrollo futuro.
Este uso de la estadística descriptiva también es muy común en la elaboración de todo plan y todo programa. Entonces, se piensa que utilizando, por ejemplo, cuando se trata de describir el aspecto o el sector económico de la ciudad, basta con incorporar algunas tablas como las que están viendo en la imagen, que tiene que ver con la participación porcentual del PIB en la industria manufacturera en la región centro del país, por ejemplo, y con estos porcentajes ya se transmite o se entiende el funcionamiento de la economía de la ciudad, y eso se toma como una base para el diseño que viene después. Bueno, yo creo que, como se verá más adelante, el problema es que creer en todos estos preceptos equivale a unas cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, las analogías que yo veo son como las que aparecen en pantalla. Es creer que una línea recta es una buena representación de una esfera, o que la potencia de un automóvil se puede explicar por el color de la carrocería, o que la Tierra es plana. De ese tamaño es el dislate, la diferencia entre los instrumentos que se usan en la planeación y lo que sucede en la vida real. Y esto no es único del urbanismo o de la práctica de la planeación urbana. Eso también sucede en muchas otras áreas del conocimiento, pero las inercias son muy fuertes y es muy difícil que esto vaya a cambiar. Los argumentos que sostienen la hipótesis que afirma que las técnicas de la planeación tradicional se desarrollaron a partir de normas de diseño arquitectónico, que es la segunda, perdón, de las hipótesis que presenté al principio, se refiere a lo siguiente. Cuando el arquitecto proyectista diseña los espacios de un inmueble de vivienda, así como los de cada uno de los departamentos, decide cuáles son los orígenes y los destinos de los desplazamientos de los inquilinos, cuáles serán las rutas, las frecuencias y los tiempos de los traslados, los consumos de energía de cada desplazamiento, la entrada de luz solar, la variación de las temperaturas interiores, los puntos de ruido, las tasas de desgaste de los pisos, etcétera, etcétera. Es decir, el arquitecto que proyecta decide con esta distribución de los espacios todos estos aspectos, lo cual está bien, digamos, cuando se trata de una escala. Pero cuando el arquitecto urbanista, ¿no? Cuando el arquitecto deja de ser proyectista y se convierte en el arquitecto urbanista, diseña el espacio urbano e inadvertidamente extrapola los mismos principios de diseño a la escala urbana, ¿no? Entonces, la planeación tradicional pone el énfasis en la distribución de los espacios mediante la zonificación de los usos del suelo e impone límites físicos al espacio construido. Se preocupa por la altura de los edificios, por las densidades de población, y con base en esta plantilla de distribución de espacios y de intensidades de uso, pues proyecta escenarios de crecimiento demográfico, demandas de transporte, de agua, de energía, y plantea una imagen objetivo de la ciudad que debe ser. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es la forma en la que se extrapolan estas normas del diseño arquitectónico cuando se pasa de la escala humana a la escala urbana. En el planito que tenemos a la izquierda, que es un departamento, entonces la distribución de los espacios determina, por ejemplo, las rutas por las cuales van a estar caminando los inquilinos, ¿no? Y entonces, imagínense que entramos por aquí, llegamos al comedor, a sala, dormitorio, baño, patio, cocina, y esto lo hacemos miles de veces. Esta distribución de los espacios tiene muchas implicaciones. Lo que pasa es que en escala humana pues no son tan importantes. Porque, por ejemplo, esta distribución de espacios determina pues cuánta energía vamos a consumir para realizar todos esos traslados en un día, en una semana, en un año, ¿no? Por ejemplo. Pero el problema cuando se extrapola este tipo de concepción
de distribución de espacios a la escala urbana, entonces hay varios fenómenos en esa transición, en esa extrapolación de los conceptos que nunca se han tomado en cuenta. Y entonces, por ejemplo, hay una ceguera ante los efectos alotrópicos en ese escalamiento. Es como si la misma distribución de espacios se proyectara linealmente y entonces los dormitorios van a corresponderse con las zonas de uso de suelo de vivienda y el comedor con el restaurante y el patio con el centro deportivo y la cocina con el restaurante y el jardín con el parque público. Y entonces hay un fenómeno ahí en donde la proyección de esta distribución de espacios genera unos efectos que cada vez son más graves a la escala urbana. Se ignoran principios de eficiencias de todo tipo, eficiencias en infraestructura, en energía, eficiencias económicas y ambientales. Y algo que es muy interesante, simplemente se traslada, ¿no?, a la zona urbana un sesgo patriarcal que tiene que ver con la zonificación de los usos del suelo. En la zonificación de los usos del suelo a la que estamos acostumbrados, hay una clarísima separación entre los suelos para vivienda y los suelos que están destinados al trabajo. De acuerdo a la visión patriarcal de la división de los espacios, la vivienda corresponde a la mujer y el trabajo al hombre, ¿no? Y eso, cuando se traslada a escala urbana, genera una serie de desigualdades sistémicas y estructurales que afectan principalmente a las mujeres y a los grupos vulnerables. Algunos ejemplos del uso y extrapolación de normas de diseño que dan malos resultados. Son muchos ejemplos, escogí solamente unos cuantos, para que vean un poco a qué me refiero. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención el caso de los baños públicos. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los principales criterios de las normas de diseño de los baños públicos? Bueno, pues son simetría y asignar áreas iguales destinadas a baños de mujeres y hombres. O sea, no necesariamente el mismo número de muebles de baño, pero sí igual área para cada uno de los baños. El resultado generado por las normas son colas más largas y mayores tiempos de espera en baños para mujeres. Esto tiene como efecto la pérdida de tiempo y de oportunidades para socializar, tomar refrigerios y comprar souvenirs. Las explicaciones a posteriori de los proyectistas cuando se les pregunta pues, si pensaron en el hecho de que el tiempo de espera a las mujeres iba a ser mucho más largo, pues contestan con este tipo de respuestas. El diseño se apega a las normas aplicables y no había pensado en eso. De verdad que esto no es broma. Yo he tenido oportunidad desde hace muchos años de comentar estos temas con algunos arquitectos, algunos de mucho prestigio en México, como por ejemplo Ricardo Legorreta, Tatiana Bilbao, y me han respondido literalmente no había pensado en eso. ¿Cuáles son los principios implícitos entonces en la elaboración de estas normas? Bueno, por un lado se promueve el diseño con falta absoluta de perspectiva de género y en el fondo se asume que el tiempo de las mujeres vale menos que el de los hombres. Estos son ejemplos clarísimos, tomados sin truco, por supuesto, en diferentes áreas públicas, tanto en Europa como en México. Vean, por ejemplo, el de la foto grande, la foto central, el baño de mujeres y el baño de hombres es este de aquí. Este es el acceso al baño de hombres. En la parte de arriba también es una estación de trenes. El acceso a los baños de hombres es ese de aquí. Y esto de acá abajo, pues a lo mejor lo reconocen, es un Sanborns en Coyoacán, fíjense la cola de mujeres y el baño de hombres es este de acá. La inercia y la persistencia de este tipo de criterios de diseño es muy fuerte. En la maestría algunas veces he hecho el ejercicio de pedirle
a mis alumnas y a mis alumnos que en 5 o 10 minutos hagan un boceto de un plano de baños públicos, y aquí tenemos un ejemplo de uno de estos bocetos en donde se trataba de una mujer de formación arquitecta, ¿no? Exalumna de la maestría, en donde se ve clarísimamente cómo el criterio es la simetría y asignar áreas iguales a los baños públicos. Un segundo ejemplo. Una norma urbana china que me llamó mucho la atención. Esta norma urbana aplicada desde los años 50 hasta los años 80 del siglo XX, establecía que al menos un cuarto por departamento debía de recibir como mínimo 1 hora de luz solar el día de solsticio de invierno, es decir, el 21 de diciembre, cuando el sol se encuentra a su nivel más bajo en el hemisferio norte. Es decir, una norma que pretendía dar la idea de tener un fundamento rigurosamente científico. Se basaba en esta formulita que tiene que ver con el ángulo de los rayos solares a una cierta hora del día, a las 11 de la mañana. A través de esta norma, bueno, pues se determinaba una serie de normas subsecuentes que tenían que ver con la distancia a la que había que colocar los edificios para que uno de los cuartos pudiera obtener al menos 1 hora de luz solar, medida el día del solsticio de invierno. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta norma? Miren, este es un ejercicio que se tomó para 3 ciudades. Esta ciudad de Beijing, esta ciudad de Ningbo y esta ciudad de Guangzhou. ¿No? Y entonces, aquí vemos que con la aplicación de esta fórmula, y esto sucedió en la vida real, la densidad de población, evidentemente para edificios iguales, que eran de 5 niveles, el mismo número de personas por departamento, etcétera, la densidad para la ciudad de Beijing fue de 700 personas por hectárea. La densidad de población para Ningbo de 880 personas por hectárea. Y para Guangzhou de 1000 personas por hectárea. Es decir, acá abajo tengo las implicaciones de la aplicación de esta norma. Misma latitud, mismo coeficiente de uso del suelo, sin importar si una ciudad es grande o pequeña, o si el predio está en el centro o en las afueras. Y 2, menos latitud, mayor densidad, que es lo que estamos viendo en este ejemplo. Aquí en este caso, la ciudad de menor latitud es la de abajo, ¿no? De Guangzhou. Y es por eso la que tiene mayor densidad, que son 1000 habitantes por hectárea. La ciudad que tiene mayor latitud es Beijing, por eso es la que tiene menor densidad de población. Y entonces una norma de diseño urbanístico supuestamente basada en un estudio científico muy riguroso, lo que produjo en la vida real es que hubiera zonas de estas ciudades en donde pues, la densidad de población en Beijing era menor que la ciudad de población en Guangzhou, nada más porque tenían latitudes distintas. Un ejemplo adicional es el del estudio de impacto urbano. Por ejemplo, en la legislación de la Ciudad de México, esto se replica en muchas ciudades de la República, pero estoy tomando el caso de la Ciudad de México. Esta elaboración del estudio de impacto está reglamentada en el artículo 86 de la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, vemos aquí que los criterios para decidir si un proyecto tiene que presentar un estudio de impacto urbano ambiental son estos de aquí. Si es un proyecto de vivienda, se presenta estudio de impacto siempre y cuando tenga 10,000 metros cuadrados de construcción o más. Y si es un proyecto de oficinas, comercio, servicios, industria, con que tenga más de 5,000 metros cuadrados de construcción. ¿Cuáles son las incongruencias de estos criterios? Bueno, por un lado, los criterios ignoran absolutamente las causas reales de los impactos. Hay una correlación espuria
entre los metros cuadrados de construcción y los tipos y magnitudes de los impactos. Podemos tener establecimientos que pasen por mucho los 10.000 metros cuadrados, pero que tengan impactos urbanos y ambientales mucho menores que establecimientos que tengan menos de 5.000 metros cuadrados, simplemente porque tienen giros, actividades e intensidades distintas. Sin embargo, los criterios están basados en una norma de diseño, en una norma que se basa en la delimitación de un área de construcción, independientemente de lo que se haga en ese establecimiento. Esto tiene varios efectos. Por ejemplo, tiene efectos perversos para evadir la regulación. Es una regulación sesgada, discriminatoria y no toma en cuenta los impactos acumulativos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el de transferencia de potencialidad, que es como muy querido, entiendo, en México por los urbanistas en general, como algo muy creativo. Y los criterios de aplicación de una transferencia de potencialidad pues son que un inmueble emisor vende derechos no edificados de intensidad de construcción a un inmueble receptor. Pero aquí es interesante notar, por ejemplo, qué es lo que significa el concepto de potencialidad. El concepto de potencialidad surge de la diferencia entre lo que el urbanista decidió que tenía que suceder y lo que realmente sucede en la vida real, porque así le conviene a los habitantes de la ciudad. En otras palabras, este concepto de potencialidad es el error que desde el punto de vista del urbanista se genera porque la gente no está haciendo lo que él dijo que tenía que hacer. Si el urbanista dijo que en ese sitio se tenía que construir un edificio de 10 niveles, pero la demanda nada más dio para un edificio de 5 niveles, entonces ahí este punto de vista implica que el promovente, que el desarrollador, pues, está actuando con dolo o no sabe por qué no tiene el interés que el urbanista decidió que tenía que tener para construir los 10 pisos en ese lugar. Entonces, este tipo de normas, ¿no? Ha generado una enorme cantidad de problemas y están, sin lugar a dudas, en el origen de las causas de la mala planeación urbana. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, este sistema que tiene la sede Sol y que después han retomado las otras dependencias de gobierno para establecer los puntos en donde se deben de colocar 24 tipos distintos de escuelas. Entonces, son normas que solamente se podrían aplicar adecuadamente en regímenes totalitarios, como la Unión Soviética, como China, como Corea del Norte. ¿Por qué? Porque el urbanista decide que una escuela técnica tipo A tiene que colocarse en este sitio específicamente, ¿no? Y espera que el crecimiento de la ciudad y las densidades de población se vayan acomodando a los parámetros que él dijo que tenían que tener para que esa escuela técnica tenga éxito. Proyectos también que han sido como muy bienvenidos porque son muy aspiracionales últimamente, incluso por ONGs internacionales, ¿no? Como ITDP y estas cosas. Y que yo creo que el problema de este tipo de visiones es que siguen trabajando sobre la misma plantilla del marco jurídico administrativo que tenemos actualmente, que ha sido construido con este tipo de visiones. Y entonces es como querer hacer un edificio de apartamentos sobre la infraestructura de lo que fue una refinería, ¿no? Vamos a tener demasiadas restricciones de todo tipo como para generar un buen diseño y que funcione correctamente el nuevo proyecto. Y así es un poco como veo todos estos proyectos que tratan de adaptar conceptos aspiracionales a la ciudad que ya está construida.
Ahora pasemos a la tercera hipótesis, que tiene que ver con la segunda pregunta. La pregunta era, ¿por qué las ciudades se siguen planeando de la misma manera? Y yo creo que se debe a que la difusión del conocimiento que puede modificar el proceso de replicación de la planeación tradicional no ha llegado al nivel de influencia requerido para poder generar un cambio en dicho proceso, ¿no? Voy a explicar un poquito más a qué me refiero. Vuelvo a utilizar algunos argumentos, como lo hice con las hipótesis anteriores, para tratar de explicar cuáles son los argumentos que sostienen esta idea. En primer lugar, el esquema de planeación se ha comportado por generaciones como un meme en el sentido propuesto por Richard Dawkins en su famosísimo libro The Selfish Gene. Es decir, este esquema de planeación urbana se comporta como una unidad de conocimiento replicable, ¿no? Imitable, en un ambiente que le ha resultado históricamente favorable. Y esto es lo que dice un poco Dawkins cuando habla del concepto de meme, que fue él el que acuñó este concepto de meme en este libro. El meme de la planeación urbana se replica exitosamente en todas las universidades y oficinas de planeación, de gobiernos locales, estatales. ¿Por qué? Porque en el fondo es esto. Lo hago así porque los demás lo hacen y todos me dicen que así está bien. Por lo tanto, ¿para qué me esfuerzo en buscar una forma diferente de hacerlo? Esto que podría parecer así como un poco naif, no lo es. Se han hecho estudios, encuestas serias por centros de investigación, por académicos, que han preguntado en muchas universidades o en muchos centros de planeación de gobiernos estatales y municipales, no nada más aquí, sino en otros países, por ejemplo, ¿por qué aplican ciertas normas urbanas o de dónde salieron los elementos del código urbano que se aplica en esta ciudad o la otra? Y muchas de las respuestas tienen que ver con esto. Dicen, aquí lo hacemos de esta manera porque en tal ciudad así lo hacen. Voy a dejar un poquito la parte estrictamente del diseño para platicar también de otro aspecto muy importante en el ejercicio de planeación que tiene que ver con la parte de la economía. Doyne Farmer, un físico que hace investigación económica de vanguardia, define a la economía como el metabolismo de la civilización. En un sentido amplio, es una definición acertada porque incluye a todas las actividades y procesos que usan energía e insumos para poder satisfacer las necesidades, muchas de las necesidades psicoemocionales y todas las materiales de los seres humanos. Esta visión, este concepto de la economía es muy interesante, es muy de vanguardia y tiene que ver con algo que hoy en día se llama economía de la complejidad, ¿no? Complexity Economics. La ciencia económica tiene el potencial de explicar muchos de los procesos que definen y explican el funcionamiento de los ecosistemas urbanos y con ello contribuir a que estos den mejores resultados. Pero al igual que la planeación urbana, la economía aplicada al estudio de la ciudad también se ha comportado como un meme dawkiniano que replica los principios de la economía neoclásica. Es decir, este tipo de enfermedad, de patología que en este momento platico de la economía y que hace unos momentos me referí a lo que pasa con la planeación urbana, no es privativo de estas dos áreas del conocimiento, es algo muy común que sucede en muchas otras áreas del conocimiento. Y por eso es muy importante tratar de mantener una mentalidad abierta. Y bueno, más adelante les voy a presentar algunas recomendaciones que desde mi punto de vista tendríamos que tener para poder avanzar y romper las inercias que estamos observando en este tipo de disciplinas. Ahora, tanto en la academia como en la práctica profesional de la planeación,
Los ámbitos del diseño, de la economía urbana y de otras ciencias con potencial de contribución al mejoramiento de la ciudad se mantienen separadas. Si nos imaginamos los conjuntos de estos conocimientos y tratamos de buscar su intersección, nos vamos a dar cuenta que es un conjunto vacío. Y esto es muy lamentable porque es un caso que también se repite, no nada más en el urbanismo, sino en otras áreas. Y tiene que ver con este levantamiento de barreras entre las disciplinas, ¿no? Un poquito la soberbia entre las personas que trabajan en un solo rubro o en un solo ámbito. Y eso ha hecho mucho daño para el avance del conocimiento. En el caso específico de la planeación urbana, es clarísimo. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a una persona que trabaja en un área de planeación o que no sabe mucho de economía, ¿cuál es la diferencia entre un contador, un analista financiero y un economista? Seguramente no les va a poder dar la diferencia. Y es que estamos muy encerrados en nuestras propias disciplinas. De ahí que, como les decía, algunas de las recomendaciones que voy a dar al final de la presentación me parece que son importantes para poder romper con estas inercias. Paso al tercer bloque que tiene que ver con los principios y los elementos de lo que he llamado una transformación evolutiva. Y para esto hay que hacer cambios de paradigmas. Creo que no hay otra manera de hacerlo. Me parece que hay que propiciar una unificación selectiva, es decir, no solamente derrumbar barreras interdisciplinarias, sino tratar de escoger, de seleccionar el mejor material, el material más avanzado para poder contribuir a la causa. Y como en muchas otras áreas y ámbitos, también en el caso de las ciudades hay que entrarle al aprovechamiento del ecosistema digital y de las tecnologías exponenciales. Bueno, para hablar del cambio de paradigmas, ¿a qué me refiero con el cambio de paradigmas? Les voy a presentar unas láminas en donde el recuadro gris de la izquierda retoma estos argumentos que vimos hace unos minutos y que son los que sostienen las dos primeras hipótesis que les presenté. Y del lado derecho viene un recuadro en donde fraseo, ¿no? De alguna manera, no es la única manera en la que se pueden frasear estos conceptos, pero fraseo de alguna manera lo que me parece que tendría que ser en todo caso el principio o el argumento aplicable para poder romper las inercias a las que me he referido. Cuando hablamos de que se cree que se entienden y se conocen las preferencias y las necesidades de los habitantes, etcétera, creo que aquí lo que hay que hacer es tratar de abrirnos mentalmente, tratar de aprender a desaprender lo que no ha dado buenos resultados y entender que la ciudad es un organismo complejo conformado por elementos con capacidad de adaptación. Esto significa, entre otras muchas cosas, que no hay manera de conocer a priori ni las preferencias, ni las decisiones, ni las conductas de todos sus elementos, que son muchos. ¿No? A diferencia de lo que asume un urbanista tradicional que cree que entiende todo lo que pasa en una ciudad. Cuando hablamos de que mientras más ámbitos sean abordados por las normas, mayor es la integralidad, yo creo que más bien hay que reconocer que la cualidad de un organismo complejo significa, entre otras cosas, que el metabolismo en la ciudad no se puede explicar por la simple suma de las contribuciones, normadas o no, de sus componentes individuales. Y esto es muy importante en el tema de la complejidad. Para este ejemplo voy a hacer un pequeño paréntesis porque me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante este ejemplo y es una analogía muy clara con lo que les estoy platicando. Ha habido como que la idea durante mucho tiempo de que hay una correlación positiva entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que pues, mientras más grande el cerebro, más inteligente
era el SAR, ¿no? Y después empezó a surgir otra hipótesis en sentido de que no era tanto el tamaño, sino el número de neuronas en el cerebro lo que realmente daba el nivel de inteligencia. Y después vino una tercera hipótesis mucho más reciente en donde se habla no nada más de la densidad neuronal, sino también del número de interconexiones que hay entre las neuronas en un cerebro, lo que determina el nivel de inteligencia. Y por eso los pájaros, o algunos pájaros al menos, como los loros y los pájaros cantores, tienen cerebros muy pequeños, pero son mucho más inteligentes que muchos otros animales con cerebros más grandes. Aquí el CREED es entonces el número de relaciones neuronales que tiene el cerebro, lo que da el nivel de inteligencia. Bueno, esta es una gráfica simplemente para representar lo de la densidad neuronal, pero ya comenté la parte importante. Y me voy a esperar un segundo antes de comentar esta nueva lámina para acabar con el ejemplo anterior. ¿Cuál es la analogía entre este tema de las relaciones neuronales y el nivel de inteligencia? La analogía tiene que ver mucho con el hecho de la diferencia que hay entre imaginarnos que podemos representar la ciudad en un plano con algunos elementos, nada más, y una visión alternativa en donde estamos dispuestos a reconocer que la ciudad es un organismo complejo. Y en tanto organismo complejo, es un organismo cuyo comportamiento y cuya evolución depende de un enorme número de relaciones entre todos los elementos que lo componen. Y esos elementos son, por supuesto, elementos de infraestructura, pero también están los seres humanos, y son recursos materiales, y es energía, y son muchas cosas que están relacionadas al mismo tiempo. Entonces, vamos a entender mejor, mucho mejor, cómo funciona una ciudad y cómo evoluciona si tratamos de identificar las relaciones que hay entre todos estos factores y variables, que si nos limitamos a únicamente lo que podemos ver sobre un plano y un paquete de normas de diseño. Cuando se dice que se cree que se puede dirigir a la ciudad hacia una imagen objetivo, ¿no?, que generalmente se plantea de manera muy aspiracional como la ciudad que queremos, ahí lo que hay que reconocer es que los fenómenos de emergencia generados por las adaptaciones psicológicas y conductuales de los habitantes permanentes y temporales de la ciudad incrementan los niveles de entropía urbana, ambiental y social. Lo que quiere decir esto es que en este tipo de organismos, una cosa tiene que ver con las actividades y las conductas de los elementos individuales del sistema, que en este caso, por ejemplo, somos los habitantes de la ciudad. Y otra cosa tiene que ver con lo que sucede en el sistema cuando vamos subiendo de jerarquía. En otras palabras, la ciudad como organismo complejo no necesariamente se comporta como nosotros nos hubiéramos imaginado, analizando o identificando únicamente las conductas individuales de los elementos que la componen. El fenómeno de emergencia se refiere al hecho de que una vez que todos estos elementos empiezan a interactuar, el sistema se puede comportar de una manera totalmente sospechada. Cuando se cree que las preferencias y las necesidades de los habitantes se pueden plasmar en un plano, bueno, es lo que comentaba hace un momento, no hay manera de hacerlo así. Tenemos que entender que estamos frente a organismos complejos. Cuando se cree que las preferencias y las necesidades de los habitantes se pueden plasmar en un paquete de normas de diseño, lo mismo. Es un poco la misma idea. No es posible representar en unas normas el comportamiento, ni el real ni el esperado, de los elementos del sistema ni del sistema complejo.
Y entonces aquí la única manera de irse aproximando, que es lo que han hecho en otras áreas del conocimiento que van mucho más avanzadas que el urbanismo, como el caso de la economía de la complejidad, es recurrir a modelos de simulación. Modelos de simulación que utilicen microdatos en tiempo real. Y ahí es donde entra el tema del ecosistema digital y las tecnologías exponenciales. Aquí, cuando se cree que la aplicación estricta de las normas siempre tiene efectos positivos y que dichos efectos son los mismos en el corto y en el largo plazo, bueno, de nuevo, lo que les decía, los fenómenos de emergencia nos indican que eso casi nunca es verdad. De hecho, si lo quieren ver así, las intenciones de los elementos individuales, las intenciones de la gente pueden ser las mejores, pueden ser siempre con la idea de obtener el bienestar de su familia, pero cuando empiezan a interactuar, se genera un fenómeno que posiblemente dé malos resultados para el sistema como tal. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? Somos muy diferentes a lo que pasa, por ejemplo, en una colonia de hormigas, en donde el sistema, los comportamientos individuales de las hormigas sí hacen que el sistema obtenga buenos resultados. En el caso de una ciudad, eso no ha sido posible. Y entonces, las actividades cotidianas de la gente hacen que se incremente la entropía social. Por ejemplo, que surjan problemas de delincuencia, de contaminación, etcétera, que son propios del sistema. Y que si no los entendemos así, pues difícilmente vamos a entender no solamente cómo funciona, sino cómo regular el sistema. Cuando se cree que los habitantes no respetan lo indicado por el plano, están haciendo algo mal, están actuando con dolo, son especuladores. Bueno, eso no necesariamente es cierto. El problema, como les decía, es que aun y cuando las personas estén actuando de buena voluntad, cuando se empiezan a sumar las acciones de muchas personas, el resultado puede ser malo para todos. Y eso hay que entenderlo. Eso es lo que observamos en los ecosistemas en los que vivimos. Esto trata así un poquito de plasmar esta idea. Cuando vemos una ciudad, la visión lineal de la ciudad es la que nos representa la ciudad en un plano, ¿no? Por definición tiene dos dimensiones, que tiene una serie de polígonos de diferentes colores. Pero cuando adoptamos una visión compleja de la ciudad, nos damos cuenta que es un organismo que tiene muchas capas, que tiene varias dimensiones, que tiene muchas jerarquías, que están interactuando todo el tiempo. Bien, ahora, ¿cómo instrumentar esto que he denominado la transformación evolutiva, que no es otra cosa que una forma alternativa de hacer la planeación? Bueno, primero hay que aceptar un cambio de paradigmas y empezar a modificar en consecuencia el marco jurídico regulatorio aplicable. Si no nos abrimos a reconocer que mucho de lo que hemos estado haciendo ha dado malos resultados y que hay que cambiarlo, entonces difícilmente vamos a poder romper esa inercia. Hay que entender que la transformación es un proceso permanente de mejora, no una imagen objetiva con metas fijas. Esto también es muy común en muchos planes y programas de desarrollo urbano. Se plantea desde el principio una imagen objetivo, después se establece una serie de metas fijas y entonces la idea o el objetivo es muy aspiracional, ¿no? Vamos a llegar algún día a esta ciudad, la ciudad sustentable, la ciudad verde, la ciudad jardín, la ciudad divertida, ¿no? Donde todos vamos a ser felices. Pero desde el punto de vista de lo que he estado comentando, si estamos frente a un organismo complejo, dinámico, con varias dimensiones, pues lo único que podemos hacer es entender que vamos a entrarle a un proceso que nunca acaba. Parece que diseñar una regulación dinámica, flexible
y jerarquizable para poder enriquecerla continuamente y para poder reorientar las políticas que se salgan de las trayectorias deseables. Este punto de la regulación jerarquizable me parece muy importante porque se refiere al hecho de que hay que pensar también en cómo regular en diferentes escalas. No es lo mismo regular en una microescala que en una mesoescala a nivel ciudad, ni tampoco a una escala regional. Los principios de la regulación no pueden ser los mismos, porque los subsistemas no se comportan de la misma manera. Hay que aceptar que, salvo excepciones relacionadas con el patrimonio histórico y cultural, toda la ciudad es en principio transformable para alcanzar el bien común. Esto implica abandonar estas actitudes fatalistas en donde nos dicen que hay partes de la ciudad que son intocables, que la ciudad ya está consolidada y no se puede cambiar. Yo creo que esa actitud es como una barrera, como una camisa de fuerza que no permite transformar a la ciudad. Reconocer los agravios del sesgo patriarcal y corregirlos de raíz para empezar a reducir las desigualdades sistémicas que dañan especialmente a las mujeres y grupos vulnerables. Esto también me parece muy importante. Yo no he escuchado, por ejemplo, en México, que sea un tema que se debata, que se discuta. Esto de la hegemonía patriarcal es un tema, pero en otros ámbitos de la vida pública, de la vida privada, pero yo no he visto que llegue al tema del estudio de la ciudad, de la planeación urbana. Y el sesgo patriarcal es evidentísimo, ¿no? En la distribución de los espacios, en la zonificación de los usos del suelo, y eso genera desigualdades sistémicas y estructurales que dañan principalmente a las mujeres. Cambiar las metas oníricas y aspiracionales por eficiencias ecosistémicas concretas, medibles y monitoreables. Todos los planes y programas que nos quieren llevar al paraíso terrenal carecen, ¿no?, de los instrumentos, de las políticas que realmente permitan mejorar el funcionamiento de la ciudad, y en parte se debe a que se plantean este tipo de objetivos aspiracionales, que eso quiere decir que están, la verdad, fuera de la realidad. Y finalmente hay que aplicar el principio de la unificación selectiva y formar equipos multidiversos en la academia y en las oficinas gubernamentales de planeación para empezar a cambiar las condiciones que han reforzado la replicación del meme de la planeación tradicional. Voy a irme muy rápido con esta idea que les voy a presentar, que es algo más concreto. Es una idea que podría utilizarse para iniciar un proceso de transformación evolutiva y que yo llamo construcción y despliegue de una red de ecomanzanas. ¿Qué quiere decir esto? Una ecomanzana la defino de la siguiente manera. Es una unidad ecosistémica definida con base en estos criterios: minimización de riesgos sistémicos, accesibilidad igualitaria y obtención de altas eficiencias urbanas, ambientales, económicas y sociales. La ecomanzana es una unidad ecosistémica. Ahorita va a quedar un poquito más claro a qué me refiero. No es un área, no es una cuadra, es una unidad ecosistémica que se puede definir con base en algunos principios que voy a comentar rápidamente adelante. El área se define casuísticamente y puede consistir en una o más manzanas o cuadras convencionales. Entonces, esta idea de la ecomanzana no tiene nada que ver, no es comparable con otras propuestas geométricas como las supermanzanas de Barcelona o los polígonos de actuación, los famosos polígonos de actuación que tenemos en el marco jurídico aplicable en México y en muchos otros países. ¿Por qué no se parece nada? Porque no es un principio geométrico, es un principio de funcionalidad ecosistémica. Todas las ecomanzanas mezclan diferentes usos del suelo, pero con esta idea se puede diseñar una ecomanzana con una función ecosistémica principal, por ejemplo, para aprovechamiento de agua pluvial,
para aprovechamiento de residuos orgánicos, para manejo de residuos inorgánicos, para agricultura urbana, para energía renovable, para espacios públicos y áreas verdes. Y en todos estos casos, el diseño arquitectónico se realiza en función de las condiciones que se requieren para tener accesibilidad igualitaria y para maximizar las eficiencias ecosistémicas. Es decir, una ecomanzana se habilita o se construye dentro de la ciudad construida, se le diseña como una función, como una unidad ecosistémica que va a tener alguna de estas funciones principales que aparecen en este cuadro, y el diseño arquitectónico va a estar sujeto, ¿no?, a las condiciones que se requieren para poder maximizar las eficiencias de la función seleccionada. Para maximizar las eficiencias ecosistémicas en una habilitación, es decir, en una modificación de una zona que ya está construida, sin llegar a la reconstrucción total, sino simplemente a una modificación de lo que ya está construido, se pueden realizar varias cosas. Por ejemplo, transformar el conjunto de instalaciones hidráulicas de los inmuebles en un solo sistema hidráulico integrado, conectado a un sistema común de captación pluvial. Es decir, si la función ecosistémica principal de esta ecomanzana es la captación de agua pluvial, entonces, en lugar de tener 50 casitas con sistemas independientes de recolección o de captación de agua pluvial, aquí la idea es aprovechar las eficiencias técnicas de las instalaciones para que todas esas casitas de la ecomanzana estén conectadas a un solo sistema de captación pluvial. Y es un poco la idea, la misma idea para las otras funciones ecosistémicas. Por ejemplo, si se trata de se puede poner un solo sistema integrado eléctrico conectado a paneles solares para que todas las casas o los inmuebles estén conectados al mismo sistema y así incrementar la eficiencia de los paneles solares. Se puede pensar en un solo sistema común de recolección y aprovechamiento de residuos orgánicos, en un sistema común de recolección y reciclaje de residuos inorgánicos, en una sola granja común para generar, para producir hortalizas urbanas, por ejemplo, o para transformar un área que combine espacio público o áreas verdes con usos mixtos del suelo. ¿Cuáles podrían ser los criterios de coeficiencia a considerar según la función principal que se le destine a una ecomanzana? Por ejemplo, si la función principal fuese el aprovechamiento de agua pluvial, entonces el criterio de coeficiencia podría ser maximizar el total de áreas de captación y mejorar la eficiencia del sistema mediante aplicación de un programa inteligente de redistribución de uso. Si la función ecosistémica principal fuese el aprovechamiento de residuos orgánicos, entonces habría que pensar en que todas estas casas tuvieran un solo biodigestor, escogido de acuerdo a la escala de generación de residuos de esta ecomanzana, de manera que se alcance una eficiencia técnica en el uso del biodigestor. Y así por el estilo para las otras funciones, residuos inorgánicos, agricultura urbana, energía renovable, espacios públicos verdes. Finalmente, porque estoy ya sobre el tiempo que acordamos, esto es una representación muy sencilla. Imagínense, por ejemplo, que esto es una representación en planta de 6 inmuebles, en donde cada uno tiene instalaciones independientes de agua, de residuos, de energía, etcétera. Entonces, eso, cada uno de los inmuebles genera sus propios impactos, lo cual genera a su vez impactos acumulativos y bajas eficiencias técnicas para cada uno de los sistemas individuales. Si vemos el caso de la derecha, por ejemplo, son los mismos 6 predios, los mismos 6 inmuebles, pero compartiendo los sistemas hidráulicos, eléctricos y aprovechamiento de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Lo que se logra con eso es incrementar las eficiencias técnicas y reducir
diferentes tipos de impactos. La idea con esto de generar un despliegue una red de ecomanzanas es que estas unidades ecosistémicas estén diseñadas de manera que presenten altas eficiencias técnicas, pero también que al ir sumando ecomanzanas en una misma ciudad se vaya generando una red y por lo tanto un fenómeno de emergencia que genere beneficios ambientales, urbanos, económicos y sociales para la población. Esto, por supuesto, tendría que ir acompañado de un esquema de regulación adaptado a esta propuesta. Ya no serían aplicables los esquemas de regulación que tenemos actualmente. Habría que pensar en esquemas más dinámicos, más flexibles, más de área, no tanto puntuales, pero me parece que con esto se podría ir generando una transformación que genere beneficios muy interesantes para la ciudad que ya está construida. Con esto termino. Al final una lámina nada más de recomendaciones prácticas, un poquito en serio, un poquito en broma, ¿no? Mis recomendaciones académicas para encontrar el eslabón perdido de la planeación urbana, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo, por ejemplo, en las escuelas? Y yo creo que a los ingenieros hay que enseñarles menos Newton y más Darwin. Es un poco lo que he dicho, ¿no? Con todos estos argumentos. A los economistas hay que enseñarles menos economía neoclásica y más complexity economics, que es más Darwin. A los arquitectos hay que enseñarles menos Le Corbusier y más Darwin. Y a todos, pues todos nosotros, menos soberbia y más diversidad en sus equipos y más trabajo colaborativo. Con eso termino. Gracias y pues podemos dar entrada a preguntas si es que hay alguna. Muchísimas gracias, Leonardo. Sí. Unas preguntas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Leonardo. Y voy a proceder a mencionar algunas de manera aleatoria, ¿no? Una de las preguntas tiene que ver sobre cuál es tu opinión entre la planeación urbana estratégica y la planeación tradicional. O sea, tú ahorita comparaste con una visión, un nuevo paradigma, pero en relación a la planeación urbana estratégica, ¿cuál sería esta postura, ¿no? ¿Qué tendrías tú en ese sentido? Sí, mira, el problema que yo veo con lo que sea la planeación estratégica o cualquier otro tipo de planeación, independientemente del adjetivo que le pongan, es que siguen siendo intentos de modificación sobre las bases que ya tenemos. Es decir, son intentos de modificación sobre el mismo tipo de planeación que se ha aplicado, que se ha llevado a cabo tradicionalmente desde hace muchos años, no solamente aquí, sino en muchos países del mundo. Y eso, desde mi punto de vista, no va a tener mucho éxito porque tiene un vicio de origen. Tiene un vicio de origen porque esa planeación, esa plataforma, ese esquema de planeación ha dado muy malos resultados. Eso es indiscutible. Y entonces, tratar de modificar, ¿no?, de alguna manera ese esquema sin cambiarlo completamente, yo creo que no va a generar muy buenos resultados. Es como un poco como los esquemas planteados por estas ONGs internacionales, tipo ITDP, esto de desarrollo orientado al transporte, etcétera, que tratan de generar ideas nuevas, conceptos nuevos, pero el problema de fondo es que están asentados en el mismo marco jurídico, administrativo, ¿no?, y regulatorio que ya tenemos. Y eso es una camisa de fuerza muy importante para lograr un brinco en el bienestar de la gente. Okay. Muchísimas gracias. También preguntan, Leonardo, si sería más válido un estudio metabólico urbano
frente a un estudio de impacto ambiental? O sea, ¿cuál crees tú que sería más importante? No te entendí el primer estudio. ¿De qué, perdón? Un estudio metabólico urbano. Bueno, mira, habría que ver cómo definimos el estudio metabólico, pero si con eso se refieren a la elaboración de un diagnóstico ecosistémico, entonces, por supuesto que estaré de acuerdo en que no solamente los alcances, sino los resultados serían bastante más útiles y más precisos, porque estarías tratando de identificar, hacer el diagnóstico sobre los diferentes factores y variables que están relacionados entre sí y que juntos determinan el funcionamiento del ecosistema urbano. Ok. Y también preguntan acá, ¿cómo aborda la ecomanzana la hegemonía patriarcal? O sea, ese tema que tú planteas como un cáncer en el otro sistema, aquí cómo se estaría abordando para trabajarlo de manera adecuada, mejor dicho. Se puede abordar de muchas maneras, pero una de ellas es erradicando por completo esta idea de que los espacios de las mujeres y de los hombres son mutuamente excluyentes, ¿no? De entrada. Y eso quiere decir, por ejemplo, se puede establecer tanto a una escala de diseño ¿no? de departamento como a escala de inmueble, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado o he leído, digamos, algunos artículos muy interesantes de crítica feminista europea al desarrollo urbano tradicional. Por ejemplo, se quejan de que en las viviendas tradicionales la cocina siempre estaba entre paredes, ¿no? Y cuando las mujeres se tenían que quedar en casa y estaban cocinando con hijos pequeños, no podían estar cuidando a los hijos pequeños porque estaban en cuartos separados. Entonces, para la mujer es mejor tener el espacio libre, ¿no? En caso de que la mujer tenga que hacer esas labores, porque también hay que repensar eso, por supuesto, pero es mucho más importante entonces pensar en un espacio libre, sin paredes, en donde pueda estar cuidando al hijo pequeño al mismo tiempo que realiza otras actividades. Y eso, como los hombres pues no suelen, de acuerdo a este punto de vista patriarcal, atender o hacerse cargo de los hijos pequeños, pues no piensan en la necesidad de esta línea visual. Okay. Muchísimas gracias, Leonardo. Y hay una pregunta también un poco relacionada con esto de la multidisciplinaridad. ¿Qué papel tendría, por ejemplo, un politólogo, un sociólogo en este tipo de estrategias de implementación, no necesariamente de Ecomanzana, sino como ya como paradigma completo? ¿Cómo ves la participación de estas personas que trabajan justamente con, no la parte de economía, no la parte de ingeniería, sino con la parte social? Yo creo que la contribución sería muy importante. No hay manera de saber a priori en qué consistiría su contribución. Lo que sí podemos saber, porque ya hay muchas experiencias en la vida real, no solamente en universidades, sino en muchas empresas, es que los equipos multidiversos, con una mentalidad de trabajo colaborativo, son los equipos que han logrado las mayores innovaciones y que han generado proyectos de mucho éxito. Eso fue, por ejemplo, lo que distinguió desde el principio a empresas como Google o como Pixar, ¿no? En donde, como Apple, por ejemplo, en donde puedes tener en el equipo para desarrollar un proyecto de lo que sea, puede ser tecnológico o de otro tipo, puedes tener en el mismo equipo a algunos ingenieros o ingenieras, un matemático, un historiador del arte, una psicóloga y un economista, ¿no? Entonces, aquí lo importante es abrir el espacio de la intersección, ¿no? Abrir el espacio para el intercambio
de las ideas, de las experiencias, de los conocimientos. Y entonces te vas a dar cuenta que cuando planteas un problema, si tú no compartes las profesiones de las otras personas que están contigo en este trabajo colaborativo, pues entonces el hecho de que hayan aprendido conceptos distintos, de que hayan leído a otros autores, de que tengan otras experiencias, van a tener ideas que a lo mejor a ti te van a servir para darte cuenta de por dónde puede estar la solución de un problema. Entonces es imposible saber a priori cuál va a ser la contribución de cada quien. Lo que sí sabemos es que con este tipo de equipos se propicia la innovación y la creatividad. Muchísimas gracias, Leonardo. Y, por ejemplo, hablando un poco de equipos de trabajo, dice aquí también, ¿qué papel debe desempeñar el nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México en el cambio de paradigma de la planeación de la ciudad? Ahí el problema es de origen, ¿no? Está viciado de origen. El instituto está diseñado de acuerdo a la visión tradicional de la planeación. Y entonces, ahí sí, con toda franqueza, no le veo ningún futuro como para mejorar la situación de la ciudad. Ok. Y entonces, hablando ya en función de inspiraciones en ese contexto, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, bueno, o si tú sabes de casos de éxito que se puedan mencionar que si se hayan dado sobre esta perspectiva de planeación integral, por decirlo de alguna forma? Si se le puede dar ese nombre, no sé cuál se le podría dar, pero no sé si sepas de alguna experiencia puntual o de varias que nos pudieras compartir. Bueno, la verdad es que no conozco experiencias que se hayan generado con el tipo de esquemas que les he platicado, ¿no? Esta tarde. Por supuesto que hay proyectos exitosos. No quiero decir, yo espero que no haya planteado la idea de que el diseño urbano hay que tirarlo a la basura, ¿no? Por supuesto que no. Ha habido algunas experiencias exitosas, pero no recuerdo por el momento alguna que se haya generado a partir de un esquema, digamos, con una visión ecosistémica como la que les planteo. Es algo que se está empezando a generar, está en estado embrionario y que yo espero que siga evolucionando para que llegue el momento en el que podamos incidir en un cambio, ¿no?, en el ejercicio de la planeación. Leonardo, y hablando, o sea, todavía no está como con esta visión muy completa o como tú la estás planteando, pero por ejemplo, en el caso específico de la perspectiva de género, que ya es un tema mucho más acotado, ¿has sabido de casos de éxito de ciudades que hayan trabajado su planeación urbana para trabajar adecuadamente con ese tema en particular? Sí, por supuesto. En el caso de perspectiva de género sí hay casos documentados de éxito en donde los proyectos se han abordado y se han elaborado con perspectiva de género. Recuerdo, digamos, al menos uno en este momento y que tiene que ver con el diseño de parques públicos si no mal recuerdo, en Austria y en Suecia. Sucede que hace algunos años las autoridades de un par de ciudades en estos países se dieron cuenta que la mayor parte de las personas que visitaban un parque público eran hombres, ¿no?, de diferentes edades, pero que eran hombres. Entonces, se propusieron hacer un cambio para que hubiera mayor participación de las mujeres, ¿no?, en el aprovechamiento del parque público. Los primeros estudios que encargaron les dieron respuestas absolutamente convencionales, ¿no?, en el sentido de que, bueno, es natural porque a las mujeres les gustan menos los deportes y las actividades al aire libre, ¿no? Entonces, por eso hay menos mujeres en el parque público.
Lo interesante es que las personas a cargo de estas oficinas de administración urbana no eran hombres, eran mujeres. Y entonces dijeron, bueno, espérame tantito, eso no me queda muy claro, vamos a investigar mejor, a ver si hay alguna otra razón, algún argumento que nos explique qué es lo que está pasando. Entonces le encargaron estos estudios a mujeres, hicieron una serie de encuestas y entonces llegaron a la conclusión de que no era tanto que a las mujeres no les gustaran las actividades al aire libre como a los hombres, sino que se sentían inhibidas para visitar los parques públicos porque, por ejemplo, las áreas de entrada a los parques tenían puertas más o menos estrechas y ahí se paraban los muchachos a platicar, a burlarse de los que pasaban y eso inhibía a las mujeres jóvenes, a las niñas a pasar por ahí. Y también los parques están diseñados para deportes de gran superficie, ¿no? Tipo fútbol, ¿no? O béisbol. Y efectivamente, cosa que pues no se ha promovido o que son deportes que no son muy acostumbrados por mujeres en esos países. Entonces, con estos elementos, rediseñaron los parques públicos. Hicieron varias cosas. Yo me acuerdo en este momento, por ejemplo, que ampliaron los accesos de manera que no se generaran entradas por las que tuvieran que colarse las mujeres. Y el resultado fue sorprendente. No tuvieron que hacer gran cosa para que una vez que estaban remodelados estos parques, la participación de mujeres creció como nunca se lo habían imaginado. Y es una cuestión de diseño, pero con una visión de perspectiva de género. Okay. Y bueno, hablando ya específicamente de la ecomanzana, ya para hacer un par de preguntas adicionales, preguntan por aquí qué se puede hacer para implementar el modelo de ecomanzana que nos compartiste, sabiendo cómo es nuestro marco normativo. O sea, si tú ves una suerte de ruta, hoja de ruta, mejor dicho, sobre cómo se pudiese a lo mejor hacer realidad este tipo de paradigmas, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ahí puede haber varios caminos, ¿no? Por supuesto. En el fondo yo creo que el reto es tratar de hacer un proyecto que sirva como ejemplo, como modelo, para que pueda ser experimentado, vivido, ¿no? Y demostrado a las personas que se pudieran interesar en este tipo de transformación más adelante. Y eso se puede hacer con fondos privados o bien con fondos públicos. Pero el efecto de demostración es muy importante, ¿no? Yo creo que con este efecto de demostración se podrían lograr varias cosas. Una de ellas que me parece muy importante y es el hecho de que, como están actualmente las cosas, todos sabemos que cuando se va a hacer una nueva obra en una cuadra o en una colonia, por ejemplo, de vivienda y van a hacer un edificio, aunque no sea muy grande, lo que suele suceder es que surge automáticamente la oposición de todos los vecinos. ¿Por qué? Porque sienten que los impactos de la nueva obra van a ser negativos y van a afectar su vida cotidiana. De alguna manera tienen razón, pero eso tiene que ver con el esquema jurídico regulatorio que tenemos actualmente. Todo está diseñado como para que eso suceda. Con este efecto demostrativo de las ecomanzanas, yo creo que el efecto podría ser el contrario. Podría ser el efecto de la envidia, ¿no? Es decir, si tengo enfrente una transformación, ¿no? Si se lleva a cabo una transformación de las viviendas que están en la cuadra de enfrente, en una ecomanzana, con una función ecosistémica específica, que incluso puede ser la de un parque público, o un área verde, sin tener que generar la salida de las personas que viven ahí. Entonces, cuando yo soy el vecino y estoy viendo que enfrente la calidad de vida de esas personas mejoró sensiblemente, pues en vez de no querer que se haga en donde yo vivo, voy a pedir que se haga en donde sí vivo. Generar ese efecto de demostración es muy importante para empezar a convencer. Muchas gracias, Leonardo.
Y por último, nada más, alguna persona pregunta si has publicado de lo que has hablado el día de hoy. Si está consultable, por decirlo de una forma. Son, digamos que, investigaciones en curso. Tengo algo de material que estoy trabajando y que no he publicado, pero mi intención es ir publicándolo poco a poco para eventualmente, no sé, quizá en el segundo semestre de este año poder organizar un taller ya mucho más concreto con el tema de la instrumentación a través de Comenzando. Okay. Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, le doy la palabra ahora a Chely Gómez para que por favor cierre el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Creo que quedaron muchísimas preguntas en el chat que posiblemente no se alcanzaron a contestar, pero podemos sin duda enviártelas y si tienes oportunidad de contestarlas, veremos la forma de publicarlas o hacerlas accesibles a todos los que están ahora presentes. Bueno, de mi parte, yo lo único que quiero hacer es agradecerte por el tiempo y la disposición de participar el día de hoy con la conferencia que nos has impartido, por qué la planeación urbana da tan malos resultados, algunas hipótesis y una propuesta alternativa. De parte del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, te haremos llegar un reconocimiento por esta plática. Estamos sin duda muy contentos de tenerte aquí y bueno, sobre todo saber que eres parte de nuestro claustro académico y que sin duda aportas muchísimo al quehacer urbano día a día, ¿no? Entonces, gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y cada una de ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, estén atentos y atentas a nuestros canales de información porque tendremos una siguiente conferencia en no más de un mes aproximadamente y nos encantaría que también nos puedan acompañar. De nuevo, gracias, Leonardo, y pues nos vemos muy pronto. Si me permites, por último, Chely, sobre esto de la publicación, bueno, evidentemente está el libro que publiqué con la Ibero de Introducción a los Ecosistemas Urbanos. La cosa es que ese libro tiene ya algunos años, pero no deja quizá de ser útil para entrarle a esta visión de la ciudad como ecosistema urbano. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a todos. Y hay una persona que pregunta sobre la grabación de la presentación y si están interesados en verla, va a ser subida al canal de la maestría en YouTube, pero cualquier cosa también nos puede mandar un correo electrónico para que puedan tener acceso a la misma de manera más directa. Sí, o de cualquier forma quienes están registrados pueden recibir un correo de nuestra parte con el vínculo para el canal de manera directa para que puedan acceder a ella. Yo creo que eso nos tomará un par de días, pero va a estar disponible para que todos la puedan ver y que la puedan compartir, evidentemente para fines académicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.